¿no? Estudiamos los fluidos en reposo. Ya no hay movimiento aquí, no hay caudales, no hay velocidades. Lo único que hay aquí que hay presiones y fuerzas, nada más. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a estudiar lo que usted dijo? ¿Cómo vamos a estudiar estos fluidos en reposo? ¿Qué tenemos que hacer para estudiar los fluidos en reposo? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplicamos qué? Aplicamos los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del agua, porque es hidro, ¿no? No todo, cualquier líquido, del agua en reposo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí o no? Ok, entonces, con eso, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, estudiamos la ecuación general de la hidrostática, ¿sí? Eso es lo primero. Vamos a sacar una ecuación general de la hidrostática. Esta ecuación le llamamos la ecuación de Euler. Es el nombre del señor que hizo la ecuación general de la hidrostática. Terminamos esta, vamos a la segunda parte, y vamos a ver cómo medir las presiones más los aparatos utilizados. ¿Ok? Esto le van a servir cuando van a un laboratorio, cómo hacen en el laboratorio para medir las presiones. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, ahí vamos a calcular todas las fuerzas hidrostáticas en superficies libres, planas, perdón, superficies planas. ¿Ok? Entonces, estas son las tres partes de este capítulo. Hoy vamos a terminar únicamente la primera parte de la ecuación de Euler. ¿Ok? Consideramos que tenemos un canal como esa. Aquí está, no hay flujo, no está reposo. Tenemos, esta canal tiene un volumen así. Ponemos nuestras coordenadas, una coordenada aquí, X, una coordenada así, Y, y una coordenada así en Z. ¿Ok? Entonces, esta canal es tres dimensiones, ¿no? No sé cómo les dibujo en tres dimensiones, pero más o menos es así, ¿sí? Es así más o menos el canal, ¿eh? En tres dimensiones. ¿Sí o no? Así es. ¿Ven? Estas coordenadas pongo así o pongo así, me da igual, ¿no? Es las mismas coordenadas con las mismas direcciones. Y esto va a ser el C. ¿Ok? Esta canal tiene un volumen. ¿Cuál es el volumen de esta canal? Supongamos, ¿no? Que desde aquí, desde este punto hasta este punto, estamos en la dirección X, tiene la medida X. Y desde aquí hasta acá, este punto de aquí es Y, y desde aquí mismo hasta acá arriba es Z. Pues, ¿qué volumen va a tener esta canal? X por Y por Z. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, en todo este canal está lleno de agua todo. No vamos a trabajar o no podemos trabajar sobre todas las partículas como quedamos ayer, ¿no? Entonces, esto está lleno de partículas de agua. Quedamos que todos están en reposo, ¿sí? Así.
Entonces vamos a escoger una sola partícula para hacer nuestro estudio. Cualquiera, una partícula como esta, ¿sí? Es una partícula dentro de un volumen grande, ¿sí o no? Entonces va a tener las mismas coordenadas. Tenemos coordenada aquí, X, Y y Z, ¿sí o no? Entonces lo vamos a dibujar así. La coordenada X y la Y Z. ¿Está bien? Esta partícula que está dibujada en azul que vamos a trabajar, el que tiene estas coordenadas, lo vamos a dibujar en grande, ¿sí? Y veamos cómo aplicamos los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento en esta partícula en reposo para poder sacar la ecuación de Euler o la ecuación general de la hidrostática. ¿Está bien? ¿Cómo dibujamos esta en grande? Como ven aquí, tiene tres coordenadas. O sea, también es una partícula en tres dimensiones, como el canal, todo eso. ¿Sí? Entonces lo vamos a dibujar también en grande, así, ¿sí o no? Ok. No sé si alguien de ustedes está en sala de espera. ¿Alguien está ahí que no entra? No, ya estamos completos, creo. Ah, pensé que alguien me escribió para dejarle entrar. Entonces, esta partícula le vamos a dibujar en grande y veamos y ponemos las coordenadas y a ver cómo podemos aplicar eso. Entonces, dibujamos la partícula en grande, así. Así es. Esta no es el canal completo, ¿no? Este es esta partícula nada más, que está aquí, ¿sí? Dentro del canal. ¿Está bien? Luego ponemos mis coordenadas, como estaba ahí. Aquí va a ser la coordenada X. Aquí está la coordenada Y. Aquí está la coordenada Z. Y este es el cero. Este punto de acá. ¿Ok? Luego de esta, yo quiero que se imaginan ustedes que es un cubo, ¿no? Como una caja. ¿Cuál es el centro de gravedad de esta caja? ¿Dónde se ubica? ¿En el centro? En el centro. Pero el centro quiere decir dentro de la caja en el centro. O sea, por decir, ¿no? Yo voy a poner este punto aquí. Este punto de aquí es el centro de gravedad, pero no está ubicada o no está pegada en ninguna cara. Sí se lo imaginan, ¿no? O sea, en una caja de un cubo que está en el centro. Este punto no está ubicada en ninguna cara de las seis que tenemos acá, porque aquí tenemos seis caras. Una, ¿sí? Dos, tres, cuatro, cinco y seis, la que está adentro, esta de acá, ¿sí o no? Y este punto no está ubicada en ninguna cara, sino en el centro de la caja, o el centro del cubo, o el centro de la partícula. Donde el centro de gravedad esta de la partícula, voy a considerar o asumir que la presión aquí es P, o sea, la presión en este punto es P, ¿sí? Y no se olviden que esto está dentro de un canal. Aquí está el canal.
y aquí está arriba la superficie del lago, ¿sí o no? Mi canal grande, el que estaba aquí, ¿sí? Este es el canal grande que yo tenía, ¿no? ¿Está bien? Ok. Ahora, si volvemos acá, es que yo quiero que entiendan esto profundamente, porque con esto vamos a repetir esta figura más de una vez en nuestras ecuaciones. Y yo quiero que si alguien no entiende algo, por favor me avisa ahorita, porque esto lo digo, si no entendemos esto ahora, vamos a tener problemas después. Pero si entendemos esto bien aquí, el que viene va a ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, aquí sobre esta partícula, el que yo dibujé en grande, eso es a una sola partícula de millones dentro del canal. O sea, hay muchas presiones sobre esta partícula. Por ejemplo, el agua le empuja aquí, y por esta dirección, y por esta dirección, y por esta dirección, y aquí. Por todos lados hay presión del agua sobre esta partícula. Igual si hablamos sobre otra, entonces va a tener presión del agua así, en todas las direcciones. ¿Sí o no? Así. El agua presiona sobre la partícula. ¿Sí o no? Entonces, si hablamos acá, que es grande, entonces quiere decir, esta cara de aquí, ¿cuántas presiones aplican sobre esta cara? Muchos, millones, miles, no sé cuántos. O sea, sobre este punto, y esta, y esta. Todos los puntos de acá tienen una presión así, ¿sí o no? Así, en todos los puntos. Y no es fácil trabajar con todas estas presiones. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que trabajar con una sola presión de todas estas presiones. Sobre esta cara estoy hablando, ¿no? Nada más ahorita. Una sola presión resultante de todas estas presiones, ¿sí? Y esta presión, una sola presión resultante de todas, ¿en dónde tiene que aplicarse? En el centro de gravedad de la cara, esta cara de aquí, sin un centro de gravedad. ¿Cómo le ubico? Haciéndole así fácilmente, ¿sí? Entonces, aquí va a ser el centro de gravedad de la cara. Va a haber una sola presión, que esto representa la presión resultante de todas las presiones que están aplicando sobre la cara en todos los puntos. Lo mismo hagamos para todos. Esta cara de aquí, también hay muchas presiones que aplican así, sobre cada punto, ¿sí o no? Del agua. Entonces vamos a trabajar con una sola presión resultante sobre esta cara, donde aplican el centro de gravedad de la cara. Entonces en este punto de acá, ¿sí? Va a ser una presión así. Sobre la cara de abajo es lo mismo, la presión va a ser acá, en el centro de gravedad. Esta cara de aquí, una sola presión en el centro de gravedad acá. Y ahora, esta cara, el que está fuera aquí, ¿sí? Es para afuera. El centro de gravedad de este, ¿dónde está? Si hagamos así y así, entonces aquí está el centro de gravedad de la cara. Y esto debería aplicar perpendicular hacia la pantalla, ¿no? La presión. Pero le vamos a dibujar así, porque no se puede dibujar más de otra manera. La cara de adentro aquí también tiene un centro de gravedad que está por acá. Y esta presión también tiene que ser perpendicular a la cara, pero por detrás de la pantalla. ¿Sí me entiende, no? Pero le vamos a dibujar así. A la final, ¿cuántas presiones vamos a tener acá? Mm, ¿Cuántos? 6. 6. Una sobre cada cara. Pero estas 6, cada una es la resultante de todas las presiones que aplica sobre la cara. ¿Sí o no? Entonces dibujamos estas presiones. Aquí. La primera, ¿cómo quedamos? Va a estar aquí. ¿Sí? En el centro de gravedad de la cara. La segunda va a estar aquí. Y la tercera va a estar aquí. Y sobre esta cara va a estar en este punto de acá. ¿Sí o no? Esta cara, el de afuera, ¿cómo quedamos, no? Va a estar en el centro de gravedad, o sea, está por aquí. Lo vamos a dibujar de esta manera, hasta llegar al punto acá. ¿Sí? Y esta cara de adentro está en el centro de gravedad, o sea, aquí. Este punto de acá. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dibujar así.
Ahí están las 6 presiones que yo tengo, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos las presiones. Aquí en reposo, esta partícula, no hay movimiento, no hay velocidad, no hay caudal, no hay nada más, solo las presiones. ¿Por qué les dije que hay que entender esto bien para después? Porque después voy a dibujarle esta partícula. Aquí, ¿cuántas presiones? Son 6 nada más lo que dibujamos. Pero más adelante yo le voy a dibujar aquí como 72 fuerzas por encima de la partícula. Si ustedes no saben cada una de las 72 qué dirección tiene y qué magnitud tiene y qué representa, porque todas, absolutamente todas son diferentes, no hay una igual a la otra, nos vamos a perder, ¿sí? Nos vamos a perder. Esto lo vamos a hacer en las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo. Entonces es importante entender esto ahora. Ok, ya tengo las 6 fuerzas ubicadas. Yo quiero poner las magnitud de cada fuerza ahora, considerando que este punto del centro de gravedad de toda la partícula, la presión en este punto le puse P, ¿no? Un valor, una presión P. Ahora, la pregunta es, voy a trabajar una por una. Trabajamos la primera, esta de acá. Quiero que ustedes me digan, ¿la presión en este punto es mayor o menor que la presión de acá? O sea, esta de aquí y esta de aquí. ¿Esta presión de aquí es mayor que esta o menor? ¿Quién me puede responder esa? Debería ser menor porque la presión es mayor conforme a la profundidad del agua. Perfecto, está bien, ¿sí? ¿Por qué será? Es fácil. ¿Dónde está la superficie de agua que tenemos? Aquí está. Si calculamos la presión, aquí la presión dice que es P, ¿no? La presión aquí, ¿cómo se calcula? Se calcula con esta altura, ¿sí o no? Rho por G por H, Rho por G por H. Esa es la presión. Entonces, H es eso. Para aquí, este punto de aquí, la H es eso. Entonces, de ley va a ser la presión aquí menor que eso, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, la presión aquí, si yo voy a calcularlo, tomando en consideración esta presión de aquí, entonces va a ser, esto de aquí, va a ser la presión P menos la diferencia. ¿Por qué menos la diferencia? ¿De dónde vino esta diferencia? Porque vino así, ¿sí? A ver, si yo pongo aquí una altura, H1, y aquí pongo una altura, H2. Entonces, por decir, ¿no? La presión en este punto va a ser Rho por G por H1. Y la presión en este punto de aquí va a ser Rho por G por H2. ¿Sí? Pero en realidad yo no tengo ni H1 ni H2, porque yo no sé dónde está esta partícula que está aquí en el canal, porque yo tomé esta partícula. Usted puede tomar esta, otra persona puede tomar esta o esta. O sea, todas tienen, es algo tomado al azar, digamos, ¿no? Entonces yo no tengo los valores de H1 ni H2. ¿Qué hago en este caso? Entonces la presión aquí, uy, la presión acá, ¿qué va a ser? Que va a ser la presión aquí menos la diferencia, ¿sí o no? Que va a ser H1 menos H2. Pero bueno, como no tengo H1, H2, ¿cómo saco esta diferencia de acá? ¿Sí? ¿Cómo saco esta diferencia? ¿Qué distancia tienes? Ustedes me pueden decir. Bueno, antes de esta pregunta, ¿sí? ¿Qué medidas tiene esta cupo para poner el volumen de esta? Desde aquí, desde este punto hasta aquí, ¿cuánto vale? Estamos en la dirección X, ¿no? ¿Qué medida es eso? ¿Se acuerdan aquí que pusimos de aquí hasta acá? Pusimos X. Y de aquí hasta aquí pusimos Y de aquí hasta aquí pusimos Z. Pero estoy hablando de una partícula aquí. De aquí hasta acá, pues es que ahí sí está la partícula, no es de X, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque este es un elemento finito del volumen grande, de este volumen. No sé si se acuerdan cálculo integral y cálculo diferencial, o bien o no, vamos a utilizar mucho aquí. ¿Cómo se hace cuando yo tengo un elemento finito dentro de un volumen grande? Cuando reparto esta, entonces esta distancia no va a ser X, sino va a ser dx. Y esta distancia de aquí hasta aquí, esta va a ser dy, porque estamos en la dirección y.
Y del mismo desde el cero hasta acá, esta es dz. ¿Por qué derivada parcial? Cuando yo divido de un volumen, un área o lo que sea, de algo grande, y tomar un elemento finito pequeño, entonces esta va a tener medidas de derivadas normales. A ver, para explicarle esto bien, porque es importante y no volvemos a esto otra vez. A ver, yo digo, ¿no? Tenemos un cuadrado. Este cuadrado tiene área total A, ¿sí? Voy a dividir esto en 16 cuadros. Son iguales, ¿no? Pero yo dibujé mal tal vez. Entonces, cuando el área total es A, cada uno de estos va a ser, el área no es A, sino es de A. Pues de A1. Esto de aquí, de A2. Esto de aquí, de A3. Hasta llegar al último. ¿Cuántos cuadros son? 16, ¿no? Pues de A16. ¿Cuánto vale la suma de todo esto? De A1 más de A2. Eso es cálculo diferencial, no. Creo que ustedes estudiaron todo, pero algunos no se acuerdan bien, ¿no? De A16. ¿Cuánto da esta suma? Ah, Ah, me da A, ¿sí o no? Ok. Entonces, está bien. Porque esto es el grande, dividimos en cuadros pequeños, cada uno sale de A, una derivada normal. Supongo ahora que yo tomo esta de aquí, cualquiera, ¿no? Porque todos son iguales, uno de esto, y voy a dividirlo, ¿sí? Esta tiene área que de A, a ver, uno 2 3 4 5 6 7 8 9. Entonces esta tiene el área de A9, ¿sí o no? Según eso. Voy a dividir esto también en 16 así, ¿ok? Cada uno de esto, la primera, ¿qué área va a tener? ¿Quién me puede decir? de A91. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Una derivada qué? Parcial. Parcial, correcto. Entonces es de A, bueno, no importa la numeración, le vamos a poner uno. La siguiente, de A2. La siguiente, de A3. Entonces cuando yo sumo de A1 más de A2 más de A3, todos hasta llegar a la de A16, porque son 16 cuadros. ¿Esto cuánto me da las sumas? Ah, De A9. de A9, ¿sí o no? Entonces, cuando sumo derivadas parciales, me da una derivada normal. Y cuando sumo derivadas normales, me da el área total. Cuando divido el área total por cuadros o por elementos finitos, le llamamos esto, porque esto supuestamente es la malla que utilizan para los programas y la modelación numérica. Esa es una malla. Tiene que tener tamaño de malla. Y eso es lo que hace. Dividimos toda el área. Cuando dividimos por primera vez un área total, las divisiones de elementos finitos me da una derivada normal. Cuando divido otra vez una derivada normal, me va a dar derivadas parciales, ¿sí? O sea, cuando divido una derivada normal, me da las derivadas parciales, ¿ok? Entonces, con esto también hay algo importante. Yo dividí esta en 16 cuadros. Esta es la suma de los 16. Pero si yo quiero tamaño de malla más grande, o sea, en vez de dividir esto en 16, lo voy a dividir solo en 4, ¿sí o no? Entonces, la suma de los 4, DA1 más DA2 hasta DA4, esta suma, ¿qué me va a dar? Igual me da A, ¿sí o no? Entonces, divido en 2, nada más, o divido en 4, también da la suma de A. Divido en 8 me da A, divido en 16 me da A, divido en 100 cuadros también me da A. ¿Por qué les digo esto? Porque después no va a salir una suma como esta, que dice DA más DA, ¿sí? Sin uno ni nada ni eso. Cuando yo les pregunto en clase a los chicos, ¿cuánto me da esta suma? ¿Qué me dicen ellos? Me dicen 2DA, ¿ya? Y es lógico, cualquier persona de ustedes también me puede decir lo mismo, puede contestar lo mismo. Pero esto no es correcto. Ahora la suma de estos dos, ¿cuánto me da?
Lo correcto me da A, ¿sí o no? Esto quiere decir que yo dividí esto solo en dos. Y si pongo DA más aquí y DA más acá, no me va a dar 4DA. Eso es incorrecto. Me da A también, ¿sí? Y si yo pongo esto así, derivada parcial, entonces la respuesta no es DA, 2DA. Eso es incorrecto. ¿Qué me da? Me da DA. No importa cuántas cantidades hay aquí. 2, 4, 8, 6, 10, 100. Todos van a dar la misma respuesta de A. ¿Y por qué me dio de A aquí? Porque estoy sumando derivada parcial, ¿sí? Cuando sumo derivadas normales, me da solo A. Entonces esto, por favor, deberían saber del cálculo integral, del cálculo diferencial, de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? No les dan matemáticas, ¿no? En la maestría. Antes había matemáticas en el primer semestre, pero creo que eliminaron para reducir el tiempo de la maestría, digamos, ¿no? Deberían ustedes saber el cálculo, las ecuaciones diferenciales bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí están convencidos con lo que estamos hablando aquí o no? Sí, Ok, entonces volvemos a nuestra partícula acá. Por eso tenemos aquí, que puse acá, esta distancia de aquí es dx. ¿Por qué dx? Porque esta es un elemento finito del volumen grande, el que tenía x, y, z. Y aquí tenemos dy, porque estamos en la dirección y. Y esta de aquí es dz, porque estamos en la dirección z. ¿Está bien? Ok, entonces ahora, ¿qué volumen tiene esta partícula? ¿Mm? ¿Qué volumen va a tener? El canal grande que era x, y, z, que está x, y, z. Pero el volumen de una partícula adentro, como que yo dividí esto en muchas partículas, el mismo caso que hicimos. Entonces, el volumen, ¿qué va a ser cuando divido a un elemento finito? ¿Qué dicen acá? ¿Qué el volumen? ¿Qué me va a dar? de X, de Y, de Z. Así es, ¿no? dv. Multiplicando, sí, está bien, de x, multiplicando las tres medidas, de x por dy por dz. Ese es el volumen. Entonces, por dy dz, ¿sí? El asunto es muy fácil y simple, pero estoy tomando más tiempo para que lo entiendan desde ahora para no tener problemas después, ¿sí? Este es el volumen, ¿ok? Volvemos a nuestra pregunta de la presión acá. Entonces, esta presión de aquí, quedamos que es menor que acá. Entonces, yo tengo que calcular la presión aquí en el medio, ¿sí? Porque si restamos estos dos, me va a dar la presión entre este punto y este punto. El que supuestamente tiene que salir ρ por G multiplicado por H1 menos H2, que es esta distancia. Esta distancia sí yo la tengo, pero no tengo ni H1 ni H2. ¿Qué distancia tiene esa? A ver, ¿quién me puede decir? La derivada parcial ¿Cuál es la derivada parcial? de X, perdón, de Z. Pero esta quiere decir que es igual a esta de aquí hasta acá. O sea, esta distancia de aquí va a ser igual a esta. No, la mitad. Imaginan el cupo y esta está en el centro y este de aquí hasta acá, esta es dz. Entonces, de aquí hasta aquí es dz para 2. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. Y de aquí hasta acá, esta distancia, ¿cuánto es? dx para 2. De x para 2. Y esta de aquí, de Igual y de para 2. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces ya quedamos con las distancias. Entonces yo les voy a poner la presión, esta, pero no en función de H1 ni H2, porque esto no lo tenemos, ¿no? Pero tenemos esta distancia de aquí hasta acá, que es de z para 2. Y ustedes me avisan si la entienden o no. Esta la voy a poner acá, pero voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Entonces esta va a ser, en referencia a esta, o sea, la presión aquí, va a ser la presión aquí, como es, esta es mayor, ¿no? Menos la presión en esta parte, ¿sí o no? Entonces, esta presión va a ser así. La presión en P menos
La presión en esta parte. La presión en esta parte, ¿cómo es? Primero estamos en qué dirección? En la dirección Z. Y esta distancia primero es dz para 2, o sea, menos, aquí está la distancia dz para 2. Y luego, ¿qué presión hay de aquí hasta acá? ¿Quién me puede decir eso? O sea, la presión en esta parte de aquí. Ah, ¿qué dicen? A ver, le hago más fácil. Yo voy. ¿Cuánto es? Estamos para abajo, ¿no? Queremos la presión acá. ¿Cuánto es la presión en esta? Poco. No es esto. Aquí, sino aquí o aquí, ¿sí? Hasta llegar a este punto, ¿sí o no? ¿Qué estoy haciendo cuando yo digo quiero la presión aquí o acá, aquí, aquí, hasta llegar acá? Estoy dividiendo esta partícula en partes también, hasta llegar al punto donde yo quiero llegar. Estas de aquí, como que esta cupo tiene dimensiones de dx, dy, dz, entonces aquí cuando yo también divido esto en partes pequeñas, entonces la distancia aquí, ¿qué va a ser? Pero la presión, ¿no? O sea, dp en derivada parcial, porque estoy dividiendo derivada normal. El mismo caso que hicimos acá, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes? Ahora aquí, todo esto es la que tiene dx, dy, dz. Y ahora la pequeña esta que va a tener derivadas parciales. Esto es lo que estoy haciendo, dividiendo así otra vez. ¿Sí o no? Entonces, la presión va a ser igual a que, ¿en qué dirección estamos? Estamos dividiendo en la dirección z. Entonces, esta presión va a ser aquí dp de z. No es de z derivada normal, porque no estoy hablando de toda la distancia, sino estoy hablando de una parte de eso. Y esta parte, cada vez o cada vez que corto aquí, va a ser dp dz, porque estamos en la dirección z. Y esto es la presión aquí. Revisan. Si lo entienden, me confirman. Si no lo entienden, me avisa para repetirle, por favor. ¿Mm? ¿Está bien o no? Y todo bien. Bien. Entonces, hagamos la de abajo de una vez, esta de aquí. Esta presión aquí es mayor o menor que aquí. Es mayor. Entonces, para calcular la presión aquí, tengo que sumar la presión aquí más la parte esta de aquí, más de esta parte. No restar como aquí, porque aquí era, la presión aquí era mayor. Aquí no, la presión aquí es mayor que eso, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que acá, pero con diferencia aquí. Aquí es más, porque hay que sumar. Entonces esta va a ser así, P más igual la distancia entre esta y esta es dz para 2. Dz para 2 por dp. Y estamos en la dirección z de z. Bien, ok. Entonces, ahora hagamos la presión aquí, ¿sí? Ahora me dicen ustedes, ¿la presión aquí es mayor o menor que la presión aquí? Igual. Igual. ¿Qué más dice igual? Yo también digo, es igual. También, todos van a ser igual, ¿no? Por lógica. ¿Por qué son iguales? Porque están en el mismo nivel. Al mismo nivel. Está bien, pero está mal la respuesta que dice. ¿Por qué está mal? O sea, porque hay más
más presiones que vienen desde distintos ejes. No, no sabemos. Esto no sabemos. Nadie Por puede la decir. densidad de la partícula. Tampoco no se puede decir eso, ¿sí? Porque todo es una partícula, es muy pequeña, pero yo dibujé así en grande para estudiar, ¿no? Pero no es así. La razón es que la presión acá es menor que la presión aquí. ¿Por qué es menor? Todo esto es imaginario, ¿no? ¿Qué significa imaginario? Entonces, es muy fácil. Si usted tiene el cupo o la caja en la mano, dale la vuelta así. Este punto va a estar aquí. Entonces, menor o mayor. Ah, es menor, No, yo no. Pero otra persona me puede decir, pero bueno, ¿por qué no le dimos la vuelta así para que quede abajo y sea mayor? Ah, ¿qué me dicen de eso? Alguien puede decir esto, ¿no? ¿Y por qué le di la vuelta para arriba o a la izquierda y no le di la vuelta para la derecha? ¿Sí? Pero bueno, la respuesta es, tal vez no es una respuesta lógica, pero no tenemos otra. ¿Cuál es la respuesta? Es que cualquier cosa en el universo se mueve en sentido contrario del reloj, por si acaso. Se mueve así. La Tierra mismo gira así, no gira así, ¿sí o no? Entonces, este sentido del giro le consideramos positivo y este sentido le consideramos negativo, ¿ya? Ese es. Entonces, si yo hago este giro, este punto de acá queda aquí, entonces va a ser, la presión es menor que acá, porque este punto es fijo en el centro, no se va a mover. Entonces, también aplican como es. Y ya tenemos la distancia entre este punto y este punto, como ustedes han dicho, que es dx para 2. Y estamos en la dirección x. Entonces, la presión aquí va a ser P menos dx para 2 por la presión en esta parte. Si yo también corto así, va a ser una derivada parcial de la presión por derivada parcial de x. Ahí está. ¿Está bien? Ok. Si hagamos esto, hagamos la que está al frente. Porque es lo mismo. Cuando giramos este punto va a quedar aquí abajo. Entonces la presión de aquí es mayor que la presión de acá. Entonces va a ser lo mismo aquí, pero sumando no es restando. O sea, la presión aquí va a ser P más dx para 2 por dp dx. Así queda la presión en este punto. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Alguien no está convencido de lo que estamos haciendo? Mm, ¿Todo bien? ¿Sigo? Entonces nos faltan dos presiones. ¿Cuáles son? Esta de acá. Esta está aplicando sobre esta cara, ¿no? Y esta de aquí, la que está aquí adentro, ¿no? Lo mismo. Entonces, esto de aquí, este punto, tiene una presión menor que eso, ¿sí? Entonces, va a ser así. P menos. ¿Qué distancia tiene estas dos? Ustedes han dicho que es dy para 2, ¿sí o no? Entonces, dy para 2 por dp dy. Entonces, este punto de acá, esta presión, va a ser lo mismo de acá, pero en más, ¿sí o no? Y esto le vamos a poner así, P más dy para 2 por dp dy. Aquí están las seis presiones, una sobre cada K. Revisan, por favor, y me confirman si está bien o no. ¿Sí? ¿Está bien todo? sí, Ok. Entonces ahora, esta partícula, si volvemos aquí, ¿no? ¿Y qué estamos hablando todo esto? Estamos trabajando, esta partícula está en reposo, ¿no? Para que esta partícula quede en reposo, ¿qué debe cumplir? O sea, en reposo quiere decir que está, aquí está sin moverse, ni derecha, ni izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas sobre esta partícula tiene que ser cero. El equilibrio de todas las fuerzas tiene que ser cero. Porque si no es cero, esta partícula se va a mover.
¿sí o no? A cualquier dirección que sea. Entonces, este equilibrio hagamos en tres dimensiones. Esto de acá quiere decir la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser cero, y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero, y la sumatoria en Z tiene que ser cero. Y ese es el equilibrio de la partícula para que quede en reposo. Aquí está, lo que estamos haciendo acá es parte de los principios fundamentales de la mecánica general. Aquí estamos aplicando sobre esta partícula. ¿Ok? Pero estoy hablando de qué? De fuerzas. Si volvemos aquí, esta es una fuerza, estas son fuerzas o presiones. Presión, ¿sí o no? Son presiones, no son fuerzas. Es la presión aquí, por ejemplo. Esta es la presión sobre esta punta, sobre esta cara. Y esto de aquí es la presión sobre esta cara. Y así todas. Si yo quiero convertir una presión a fuerza, ¿qué hago? Dividido por el área. Divido o multiplicado. Multiplico. Multiplico. Multiplica Porque, por el área. claro, porque yo tengo la presión es igual a fuerza por el área. Entonces, en este caso, la fuerza va a ser la presión por el área. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero convertir todas estas presiones en fuerzas, ¿qué hago? Multiplico por el área. ¿Y esta qué hago? Multiplico por el área. Y esto multiplico por el área. Y así todas. ¿Área de qué? Área el que aplica. Por ejemplo, este de aquí, aplican acá. Entonces tengo que multiplicar por el área de esta cara. ¿Qué área tiene esta cara? dy por dx. Porque es de Y. Ah, sí, está bien. De Y por X. Sí, correcto. Entonces aquí multiplicamos por el área. Es de X de Y. Esta de aquí, pero esperamos. Esta es igual a es, porque esta área es la misma cara de arriba. Entonces aquí también multiplicamos por la misma área de X de Y, ¿sí o no? Ahora, esto de aquí aplica sobre esta cara. ¿Y esta cara qué área tiene? De Y por D, Z, ¿no? Entonces aquí está de Y de Z. Y lo mismo acá, de Y de Z. Porque esta cara tiene la misma área de S, ¿sí? Ahora, la de abajo, este de aquí y este de aquí, aplican sobre dos caras que tienen la misma área. ¿Qué área tiene esta cara de acá? Esta es X y esta es Z, ¿no? Entonces aquí multiplico por dx dz. Y aquí multiplico por dx dz. Ahí se convirtieron todos en fuerzas. ¿Sí? Como ya están todas en fuerzas, aplicamos la condición de equilibrio de que hablamos. ¿Sí? ¿Ok? A ver, antes de aplicar esto, yo tengo una pregunta. ¿Existen más fuerzas sobre esta partícula o estas son todas? Las fuerzas de la turbulencia. No, turbulencias no, porque no hay movimiento. O sea, es flujo en reposo es, ¿no? O sea, no hay movimiento, entonces no hay velocidad. La turbulencia viene de las altas velocidades. Entonces no tenemos aquí velocidades, no hay turbulencia, no hay nada, es flujo en reposo. Pero esta partícula no es que tiene un peso o no tiene. Cualquier cosa tiene peso, ¿sí o no? Y este peso de cualquier figura o de cualquier cosa, ¿de dónde viene o de dónde actúa? Del centro de gravedad, acá. Y tiene que ser vertical para abajo, o sea, el peso de esta partícula tiene que ser así, ¿sí o no? Entonces, si hay peso, esta partícula tiene un peso que va a ser así. Este es el peso de la partícula. Ya no hay más, ¿no? El peso y las presiones que están aplicando sobre la partícula. ¿Sí o no? Este peso igual a qué? ¿Se acuerdan? El peso igual a qué? El peso de cualquier cosa. Ah, La masa por la gravedad. la masa por gravedad. ¿Y cuál es la masa? No tenemos más, o sea, aquí no sabemos la masa de la partícula cuánto es. Pero ¿qué es lo que sabemos? El volumen. ¿Se acuerdan ustedes que Rho, que vimos ayer también, es la masa por volumen, porque tiene kilogramos
por metro cúbico, ¿sí o no? Entonces, en este caso, la masa va a ser igual a la ρ por el volumen. ¿Y cuál es nuestro volumen de la partícula? De X, de Y, de Z. ¿Está bien o no? Entonces, la masa de esta partícula va a ser ρ por dx de y de z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto va a ser ρ por dx de y de z. Esta es la masa, el peso de la partícula. ¿Pero qué falta? ¿Falta algo aquí o no? El empuje, No, me refiero del peso, falta algo. el Aquí, empuje ¿ves? Ahora, no, falta esta, no pusimos. Porque eso es ρ, por esto es la masa nomás. Entonces, la masa por gravedad, falta la gravedad, ¿no? Entonces, tenemos como, aquí faltó la gravedad. Aquí faltó la gravedad, a ver. Ρ por G por el volumen, ¿sí? Ahí está. Y todos sabemos que ρ por G es gamma, según lo que vimos en las propiedades de ayer. Entonces yo puedo quitar esto y pongo gamma, ¿sí? Todo esto es gamma. Entonces el peso a la final, ¿qué va a ser? Gamma por dx de y de z. ¿Está bien? Pero bueno, como pusimos fuerzas aquí, todas estas fuerzas que están en azul, entonces la fuerza es la magnitud. Cualquier fuerza, tengo que saber la magnitud y aparte de la magnitud, ¿qué tengo que saber? La dirección de la fuerza, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, tiene esta dirección así, y esta tiene esta dirección así, y esta tiene esta dirección así, y esta es así, y así, ¿no? Todas. Entonces, para esto tenemos que poner aquí un, en este punto cero, tengo que poner acá, esto está en la dirección X, va a ser el vector de unidad y en la dirección Y, el vector de unidad J, ¿sí? Son vector de unidades, ¿no? Y aquí en la dirección Z, tengo que poner el vector de unidad K, ¿sí? Bien, todos estamos preparando, no hemos hecho nada todavía. Ya. Entonces, con esto ya es fácil ya seguir y aplicar. Pero antes de aplicar todo eso, aquí falta algo en el peso. ¿Quién me puede decir qué falta aquí en el peso ese? ¿Qué dirección tiene el peso? Así. Y esto es en la dirección Z, ¿no? Pero la Z positivo es para arriba. Entonces, esta va a ser que negativo. Entonces, yo tengo que poner un signo negativo acá. ¿Sí? Para no nos olvidamos. ¿Ok? Entonces, va a ser menos gamma por dx de y de z. Ese es el peso de la partícula. Bien. ¿Comencemos o no? Yo tomé mucho tiempo para que ustedes lo entiendan detalladamente eso. ¿Se imaginan ahora cuando yo les digo que voy a dibujar una partícula como esto y ahí ha puesto solo 7 fuerzas? Las 6 fuerzas de presiones y la fuerza del peso. Esa es una fuerza. Son 7. ¿Se imaginan que si pongo 70, 36? Por eso no sé, es difícil dar esta clase virtual acá. Por eso esto lo vamos a dejar presencial algún día sábado. Y tenemos que entender cada una qué magnitud tiene, qué dirección tiene y cómo vamos a aplicar las ecuaciones, ¿sí? Pero ¿se entienden esto bien? Sí lo van a entender el otro de manera muy fácil. ¿Todos entendemos esto? Quiero que me confirman, por favor. ¿Alguien tiene duda de cualquier cosa que está puesto en esta pantalla ahora? Mm, confirman, por favor, y revisan. No quiero que nadie no entiende algo aquí. Sí, está bien. Sigo. Vamos a ver entonces. Hagamos nuestros equilibrios. Vamos a poner, ¿cómo trabajamos? Necesitamos una sola fuerza resultante en cada dirección. En la dirección X le voy a poner la fuerza resultante de Fx, ¿así?
que va a ser la resultante de todas las fuerzas en la dirección X. ¿Cuántas fuerzas tenemos en la dirección X? ¿Quién me puede decir? Dos. Dos. Esta y esta. Esta es la dirección X, ¿sí o no? ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? ¿Esta es positiva o negativa? Negativa. Correcto, negativa. No estoy hablando del signo S, sino estoy hablando de la dirección. Esta es una dirección contraria a la X. Entonces, esta es negativa y esta es positiva, ¿sí o no? Entonces, voy a poner esta, no, perdón, esta la positiva menos la negativa es, ¿ok? Esta es la fuerza resultante de todas las fuerzas en la dirección X. Pues ponemos P, ¿cuál era la positiva? Ya no me, es que yo no memorizo nada. Esta de acá, ¿no? Menos la otra, ¿no? Ahí están los dos. Quiere decir que esto de acá está multiplicado aquí, multiplicado acá. Y esto de aquí está multiplicado en la P, multiplicado acá, ¿sí o no? Entonces P menos P, pero después de multiplicar acá, o sea, P por dy de z menos P por dy de z, ¿qué me da? Cero. Ahora esto de aquí, multiplicado por dy de z, menos por menos es más, dp de x. Todo esto de acá, multiplicado por dy de z. Entonces aquí me da más, aquí un medio, ¿no? Y aquí menos y menos es más, un medio, me da uno, porque todos son iguales, ¿sí o no? Entonces esta me da uno, o sea, me da dp de x, y esto multiplicado por la dx dy de z. Le vamos a poner ecuación número uno, ¿sí? Lo mismo en la dirección y, tenemos dfy, que esto para mí es la fuerza resultante total de todas las fuerzas en la dirección y. Veamos la dirección y, ¿qué tenemos? Tenemos igual dos fuerzas en la dirección y. ¿Cuáles son? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? Esta es la positiva porque está en la misma dirección del eje y esta es negativa porque está en sentido contrario, en la dirección contraria. Entonces vamos a poner esta de aquí menos esta de acá, ¿sí? Entonces es así, P más dy, lo mismo, ¿sí? Entonces igual, simplificando todo esto me va a dar dp dy por dx dy dz. Y esta es ecuación número 2. Lo mismo para la dirección z, ¿sí o no? ¿Cuántas fuerzas tenemos en la dirección z? Tres. Tres. ¿Por qué tres? La del peso también. La del peso también, pero la del peso lo vamos a poner en las ecuaciones, pero después, ¿sí? Ya le digo por qué razón. ¿Dónde están las? Aquí tenemos en la dirección Z, esta de aquí, o sea, esta y esta de acá. Igual, esta es positiva, no, esta es la positiva, es para arriba, menos esta, la que está aquí, en negativo, ¿sí o no? Entonces, va a ser así. Igual simplificando esto me va a dar dp de z por dx de y de z. Y esta es la ecuación número 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien?
Faltó la del peso que está en la dirección Z. ¿Pero por qué hizo esto por separado? Porque yo quiero una fuerza resultante de las fuerzas de presiones nada más, ¿no? Por el momento, de las fuerzas de presión. ¿Ok? Entonces, yo quiero, ahora de las tres ecuaciones, a la final, yo quiero una sola fuerza de todas las fuerzas, de las seis. ¿Cómo hago en este caso? Sumo la ecuación uno más 2 más 3. O sea, la sumatoria de la ecuación uno más ecuación 2 más ecuación 3 me da una fuerza resultante total que le voy a poner de Fs. ¿Sí? ¿Y por qué le ha puesto S? Porque es para mí lo que le llamamos una fuerza superficial. Por eso le pone la letra S, ¿no? Superficial. Que es una fuerza resultante de todas las fuerzas de presiones que actúan sobre la partícula. O sea, esta es la fuerza de las seis, ¿no? Porque estoy sumando las tres ecuaciones. Ok, sumando las tres ecuaciones, a ver qué me da. Entonces, dFs va a ser dFx más dFy más dFz. ¿Sí o no? Las tres ecuaciones que yo tengo. Esta viene de la ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3. Pero ya debo poner aquí la dirección, no solo la magnitud. La dfx está en la dirección y, la dfy está en la dirección j y la dfz está en la dirección k. ¿Sí o no? Entonces sumemos esto, me sale así. dp de x, dx, dy, dz, y esto está en la dirección y, más la segunda ecuación, dp dy por dx, dy, dz en la dirección j. Luego más dp dz por dx, dy, dz en la dirección k. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Alguien se perdió? Entonces, esto, todos, si fijamos, todos los términos tienen de x, de y, de z. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El volumen de la partícula, ¿sí o no? Aquí está. Podemos sacarlo afuera y vamos a poner algo así. dp dx más, no, por i, ¿sí? Luego más dp dy por j más dp dz en k, y todo esto multiplicado afuera por el volumen de x, de y, de z. Bien, todo esto, ¿por qué le uní así? Esta tiene un nombre bien famoso. ¿Quién puede decirme, quién se acuerda qué es eso? ¿Cómo le llamamos toda esta parte de la ecuación? Mm, Física es, ¿no? ¿Quién se acuerda de la física? No era como un vector unitario, algo así. No, los vectores unitarios son estos, la I, J y K. Pero sí, más o menos usted está acercando, digamos, ¿no? Esta tiene un nombre. A ver, antes de decirle el nombre, le voy a recordar para que no se olviden después. Yo tengo, digo, ¿no? Si yo tengo de algo, de X, más de el mismo para dy, más de el mismo dz, ¿sí? Aquí pongo cualquier cosa. Por ejemplo, voy a poner aquí velocidad. Si es que pongo velocidad, todo esto es dB. ¿Qué es de delta B así? Esto es lo que llamamos el gradiente de velocidades.
¿sí? El gradiente de velocidad. Si yo pongo aquí otra cosa, lo que sea, cualquier cantidad física, aquí voy a poner P en vez de la B. Entonces lo voy a llamar delta B, que es el gradiente de presión, ¿sí? El gradiente de presiones. Entonces, por eso, todo esto en mi ecuación acá, esto se llama el gradiente de presiones sobre la partícula, ¿ok? Este es el gradiente de presión. Entonces, el gradiente, de acuerdo, el signo del gradiente de acuerdo a qué cantidades, por ejemplo, las velocidades, se camina así en la dirección del flujo, entonces va a ser positivas. La presión en general, ¿qué significa presión? Algo presiona sobre algo, ¿no? O sea, presiona quiere decir que está en una compresión, por decir. Entonces tiene que tomar el signo negativo, ¿sí? Entonces, dFS va a ser menos delta B por el volumen acá, no se olvidan. Ponemos acá. Entonces, dFS va a ser menos el gradiente de presiones por el volumen que yo tenía allá afuera de Y de X de Y de Z. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué dejemos aquí para después? Que les dije, vamos a ponerle en cuenta después. ¿Qué era lo que dejemos para después? ¿Quién me dijo? Valeria, creo. ¿Quién me dijo? En la dirección Z. ¿Qué es lo que dejamos? El peso. Sí, peso, ¿no? Entonces veamos el peso. Volvemos a nuestra figura acá. Este peso era aquí. Y como les dije, tiene menos gamma por dx de y de z. Pero esta es la magnitud. Tengo que ponerle también dirección. ¿En qué dirección está el peso? En la dirección Z, ¿sí o no? La dirección Z, ¿qué vector de unidad está en la dirección Z? La K. Entonces aquí tengo que ponerle K también, ¿sí? La dirección. ¿Ok? Listo. Entonces ahora, ¿dónde pongo este peso? Tengo que sumar a esta fuerza, ¿no? Tengo que sumar. O sea, voy a tener una fuerza completa, digamos. A ver, la sumatoria de esta fuerza, tengo que sumarle la fuerza del peso de la partícula, que si le ponemos D y así en la dirección K, ¿sí? Sumando los dos, la primera va a ser menos delta P por dx, dy, dz. Luego, la fuerza del peso que era menos gamma por dx, dy, dz, ese es el peso que pusimos por K, en la dirección K, ¿sí o no? ¿Esto de dónde viene? Esto y de esta fuerza, le sumamos la fuerza del peso que está por aquí. Y todas estas fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, apliquemos uno de los principios generales de la mecánica, principios fundamentales de la mecánica general. ¿Cuál es? Decía, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La ¿Mm? sumatoria de las fuerzas es igual a cero. No es cero. La segunda ley de Newton. Que un cuerpo permanece estático a menos que se Pero dé una fuerza. en ecuación, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Es igual a masa por aceleración. Eso, ¿sí? Tenemos la fuerza y es igual a la masa por aceleración. Y esta fuerza, todas las fuerzas que yo tengo sobre la partícula, o sea, estos dos, va a ser igual aquí, masa por aceleración. Entonces continuamos aquí. Todo esto va a ser igual aquí, la masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la masa? ¿Se acuerdan que pusimos la masa? ¿Cuál era? Pusimos a dónde? Acá, ¿no? Aquí estaba la masa, solo la masa, rho por d, o rho por dx de y de z. ¿Sí o no? Ok. Entonces ponemos acá. En vez de esta, vamos a poner rho por dx
de Y de Z. Esa es la masa. Ahora toda la ecuación, todos los términos tienen el volumen. Esto de acá, esto de aquí y esto de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para simplificar esto? Divido para este volumen toda la ecuación. ¿Qué me queda en esta ecuación acá? Me va a quedar menos delta P del primer término menos gamma por K o en la dirección K igual a qué? Rho por A, que es la aceleración. Y esta es la ecuación general de la hidrostática o la ecuación de Euler. ¿Ok? Pero quiero aclararles una cosa importante aquí. Antes, justo antes de eliminar o dividir toda la ecuación para el volumen, ¿no? La ecuación tenía volumen acá. ¿Sí? ¿Este volumen de qué es? De X, de Y, de Z. El volumen de esta partícula. ¿Sí o no? De esta partícula. Ese es el volumen de esta partícula. Aquí está. Al momento, justo en el momento que yo divido toda la ecuación para el volumen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué se entiende? Se entiende que yo vuelvo al canal originales. O sea, estoy eliminando el volumen de esta partícula. Y ahora la ecuación no tiene el volumen de esta partícula, sino ahí volvemos a todo el canal. Quiere decir que mi ecuación puede funcionar para el volumen total de todo el canal, no específicamente para una partícula. Y esto justo lo que necesitamos, porque no necesitamos ecuación que aplica sobre una sola partícula y todo el canal o todo el volumen, no. Entonces, esto más o menos lo que se trata para poder llegar a las ecuaciones. Hacemos un, ¿cómo les llaman? Un engaño, por decir, ¿no? O sea, aquí tengo todo el canal, tomo una partícula pequeña, trabajo hasta llegar a las ecuaciones, luego se elimina esta partícula y volvemos al canal original. Esto es lo que significa acá que yo eliminé el volumen de la partícula de la ecuación y me queda una ecuación acá. Esta ecuación de aquí no tiene el volumen de la partícula pequeña, ¿no? O sea, sí puede aplicar esta ecuación para todo el canal y para cualquier punto o para cualquier partícula sin ningún problema. ¿Está bien? Esto le llamamos la ecuación general para un fluido en reposo o la ecuación general de la hidrostática o la ecuación de Euler, ¿sí? No se va a mover, ¿no? Está en reposo, total. Pero usted ve el volumen completo del agua que está dentro del paso, que no se mueve. Por eso está, todo el volumen está en reposo. Pero la verdad no es así. La verdad no existe absolutamente nada en el universo que está completamente en reposo. Todo está en movimiento. Todo. Las partículas, los átomos, todo se mueve. Pero usted no le ve, es otra cosa. ¿Ya? O sea, si estoy hablando de una sola partícula dentro del agua, esta no está en reposo, sino está en movimiento. Pero usted no le ve. Y este movimiento puede ser movimiento, desplazamiento pequeño de un punto a otro, o puede ser el giro alrededor de la misma partícula, alrededor de ella misma, ¿no? Y este movimiento lo que causa algo se llama aceleración local de la partícula. La aceleración local de la partícula es la velocidad el que se mueve la partícula dentro del flujo, a pesar que está todo el volumen está en reposo, pero genera una aceleración local, que es esta de aquí, que viene del volumen, de la velocidad de la partícula sobre el tiempo, como hablamos. Pero si hablo del volumen total, está en reposo. Pero cada partícula no lo es, ¿sí? No lo es. Incluso en los sólidos, usted se ve algo sólido, una silla, una mesa, lo que sea, es algo sólido, no se mueve, pero no. Usted se imagina nomás, o usted es lo que ve, pero no, cada partícula o cada átomo dentro de esta masa o de este volumen se está moviendo, aunque es un movimiento casi nulo, pero se mueve, o sea, un movimiento muy pequeño. ¿Ok? Esto para estar de acuerdo, pero volvemos a aclarar que todo el volumen, o todo este volumen que pusimos en este canal, esto está en reposo, pero esta partícula se va a mover. ¿Ok? ¿De acuerdo a eso? Ya. Esto es la razón por qué existe una aceleración aquí en la ecuación general de la hidrostática o la ecuación de Euler. Bien.
Entonces ya terminamos la primera parte que hablamos. Esta es la ecuación de Euler.